15 minutos. Bueno, me permitiré hablar en español. Lo puedo hacer en inglés, pero me parece más pertinente en mi idioma. Y un poquito voy a tener mi cronómetro porque ya ven, a México lo sacan en tiempos extras y en penales, entonces prefiero tener mi propio control 15 y minutos. el autocontrol. Para mí es un placer estar con ustedes para tocar un tema que ha sido nombrado ya en la mañana por nuestra colega que está aquí presente, por Benita Ferrero Waldner y por Irina Bokova, que es reflexionar el cambio climático desde lo humano y de alguna manera explicar, bueno, ¿qué es la agrosidad? La agrosidad para nosotros es el tejido que hay de todos los factores rurales con todos los factores urbanos sin ningún orden. Esto significa que hay un tejido fuera de la lógica que planteaba la compañera ahorita, fuera de la lógica de la planeación. Tenemos entonces una agrociudad que son ciudades que tienen 800,000 habitantes, 20,000 habitantes, 50,000 habitantes y que permea en toda América Latina. Toda América Latina tiene agrociudades. Y para definir un poco el tema de la agrociudad, me referiré con una descripción del norte de México. En el norte de México, las agrociudades, como el caso de Culiacán, de Guasave, de Sinaloa, de Los Mochis, de Hermosillo, de Navojoa, de Obregón, en Monterrey, la parte de Montemorelos, Nuevo León, Montemorelos y Ciudad Allende, Casas Grandes, se perfila un tejido donde se combinan los factores rurales y los factores urbanos. Sin embargo, tenemos una densidad poblacional norte de México promedio de 20 habitantes por kilómetros cuadrados. Pero el daño está en la amplia zona territorial. Por ejemplo, en Sonora tenemos 4,114 minas registradas en activo en este momento. Eso significa que ha habido en el actual sexenio una explosión de cambio de uso de suelo indiscriminado y descontrolado para poder abastecer de nuevo conocimiento para el control de lo que significa los elementos contaminantes que generan el sistema minero. Y podemos sumar también la vieja forma de producir la agricultura intensiva, en donde se mide hectáreas, producción de granos, por ejemplo, por hectárea. Hace unos 15 días, en Ciudad Obregón, una agrocidad clásica, se esperaban los agricultores, productores de trigo, producir alrededor de 7 toneladas por hectárea. Tuvieron un resultado de 4 toneladas por hectárea. Y la práctica del consumo de agua del trigo es mucho más elevada que la práctica de la producción, por ejemplo, de cítricos y la producción de otros sistemas de cultivo que están. Estamos en un proceso en donde el cambio climático aparece con un cambio de escalas al interior del humano. Hay un desplazamiento importante desde la sierra, donde están las minas, hasta la costa. Las agrociudades dan lugar al narcoempleo. Es decir, no hay dónde laborar, no hay tierras para cultivar. Hay una sobrepoblación en los pequeños espacios porque todo el territorio está distribuido, apropiado. Y hay una oportunidad entonces para generar otro tipo de trabajos para mantenerse y sobrevivir. Así cueste la propia vida. Es decir, el llamado tejido social de protección que se
en el gobierno de Calderón se plasmaba, aquí podemos decir que se ha transformado el tejido social y ha quedado en el tema de la sobrevivencia. Hemos observado que las agrociudades es un dispositivo organizacional, político y técnico para poder resolver problemas concretos y focalizar problemas concretos. Lo hemos observado como una solución al análisis y a la reflexión de mitigar, pero también regenerar los efectos del cambio climático. Nosotros hemos en grandes mesas de debate con grandes personas del norte de México, y hemos trabajado del norte de México hasta la Argentina, el cambio de agrociudades, y nosotros pensamos que dos factores son centrales en esta manera de revisar lo que es una política pública de nueva generación para lo que es la disposición de cómo resolver los problemas de cambio climático. En el 2012 en México se generó la Ley General de Cambio Climático, que fue una fortuna que se hiciera, y ahora en el mes de marzo y abril se planteó una modificación a la Ley General de Cambio Climático en la cual responsabiliza también a los presidentes municipales. Este domingo que viene, el 7 de junio, tenemos en toda la República un cambio gubernamental de presidentes municipales entre diputados y en 9 estados de gobernador, pero que esto nos posibilita de alguna manera empezar a trazar políticas que realmente incorporen a los más excluidos. Por eso, dentro de lo que nosotros pensamos, y refiriendo un poco a la mitología griega, le hemos dejado los adultos, como Zeus le dejó al hijo mayor, a Apolo, le dio la herencia, le dio todo, pero le hemos dejado a los jóvenes lo que Zeus le dejó a Hermes, solamente el camino. Hacer el camino para poder reconstruirse, para poder regenerar, y desde esa perspectiva, desde esa metáfora, a nosotros nos toca dejarles, al menos, como decía el compañero en una pregunta, jóvenes habilitados para que puedan caminar certeramente lo que es este camino. Dentro de estos procesos que nosotros estamos revisando, a mí me gustaría lo que hemos encontrado en 3 foros, un foro que le llamamos Foro de Agrocidades dedicado a Ulrich Beck, y otro foro precisamente este año, en febrero de este año, y otro foro que se hizo en Monterrey, Nuevo León, algunos de los acercamientos para el manejo del cambio climático, y me permitiré leerlos. Desde el Foro de Agrocidades y Cambio Climático, y cuyo nombre de la edición fue concedido a Ulrich Beck, las agrocidades requieren de crear su propio comité de cambio climático, la agenda propia de ciencia, tecnología e innovación inclusiva, la ampliación y mejora de los procesos colectivos a favor de una cultura de la mitigación y la regeneración desde las políticas públicas municipales e intermunicipales insertadas en el Centro de Desarrollo Organizacional de los municipios. Aquí algunas de las conclusiones. Nos acercamos a una definición de los modelos de bioseguridad congruentes con el desarrollo de las agrociudades. Nos insertamos en la relación dinámica y necesaria entre las dimensiones de agrociudades, organización política y disminución de la línea de carbono. Se consensó que desde lo local y regional no existe también el mínimo interés por el tema de cambio climático en el norte de México. Los empresarios, autoridades y partidos políticos locales aún siguen ciegos por no observar los peligros que traen el calentamiento global y el cambio climático. No existe una política verde autónoma que responda a las condiciones concretas de los municipios. Concluimos que la necesaria implicación de la agromática para la consecución de la agricultura de precisión articulada a políticas de bioseguridad y productividad. Señalamos que las agrociudades y las lógicas de organización para abatir las prácticas insustentables de la ahora inadecuada cultura productiva aún vigente en los entornos urbanos de México y América Latina, necesita fortalecer los valores municipales de pertinencia de la ciencia, la tecnología e insistimos en la innovación inclusiva para las agrociudades. También procuramos que los centros de investigación
plantearan el impulso de modelos estratégicos de bioseguridad de organismos genéticamente modificados acordes a los estándares máximos de seguridad local, regional y mundial. Por ejemplo, tenemos una cantidad cada vez más de tiempo más duradera de calor y de temperatura. En este momento en Hermosillo tenemos alrededor de 44 grados centígrados, por ejemplo, en los días, pero se ha alargado hasta el mes de noviembre. Eso significa que la producción de un mosquito que se llama dengue se desarrolle más y genere más muertes y se tenga las condiciones de posibilidad para crecer con mayor oportunidad. También dentro de este grupo de científicos del área de agrociudades hay una mesa de salud y hemos vuelto a revisar a las etnias cómo le han hecho para poder sobrevivir ante tanto cambio y ante tanta afectación que han sufrido sus suelos y que de alguna manera el estrés hídrico al cual son sometidas pues tiene implicaciones de mucho conocimiento del espacio territorial para la sobrevivencia. Hemos concluido también dentro de estos eventos que es necesario sobreproducir hipótesis sobre la vigilancia epidemiológica asociadas al alargamiento de las altas temperaturas, en caso concreto de Sonora y Sinaloa. En el recorrido por el norte de México por más de 5 años, nos hemos percatado de la insuficiencia hídrica en las regiones rurales para mantener el sistema de cultivos, la modalidad de cultivar, la tecnología utilizada y los productos a sembrar. Esto se articula a la falta de lluvia, a la presencia de una sequía de más de 15 años en la región y al esfuerzo regional de producir esmeradamente como concepto empresarial la producción agrícola. Pero este esfuerzo, paradójicamente, lo que ha conseguido es elevar el nivel de desproporciones dadas entre las condiciones actuales para producir y las posturas conservadoras de las formas de hacer rentables las tierras. Fundamental es desligar el concepto de producir al viejo concepto de rentabilidad. Si colocamos en el análisis en producir en directa comunicación con el contexto, pretendemos decir con ello que las variables reales de la tierra, su espacio sistémico con la tecnología, nunca han estado en consonancia. También podemos deslindarnos de la rentabilización de la tierra a partir del uso del agua descomunal en el sistema minero. El año pasado, en la mina de Cananea, los mexicanos lo debemos saber, se dio la peor tragedia ecológica producida por una mina que viene desde el siglo XIX en Sonora, que nace con una fundación norteamericana y luego se nacionaliza durante la Revolución Mexicana, pero que tiene una historia y tiene una población, pues alrededor de 60,000 metros cúbicos se tiraron a un río que alimenta de agua potable a varias poblaciones, a más de 20,000 gentes, y luego a la ciudad de Hermosillo, que tiene alrededor de 800,000 personas. El desenlace ha sido hasta ahorita que encontramos presidentes municipales a lo largo del río no preparados para tener herramientas para detener lo que es la contaminación. Las presidencias municipales no tienen, y hablo de las personas, la preparación para ser presidentes municipales. La gran mayoría se ha dado por compadrazgos. Ocupamos estadistas hoy para poder resolver los problemas humanos. No podemos seguir teniendo, de alguna manera, compadres en los gobiernos para poder satisfacer intereses de grupo y particular. En la ciencia necesitamos brincar el fragmento, como dice Morán, desde la parte se ve el todo y desde el todo se ve la parte. La parte que le toca de alguna manera a las localidades, a las regiones, es resolver y tener una mirada global, y a lo global tener una mirada local. No podemos divorciarnos de los procesos de la parte, ni la parte se puede divorciar de los procesos globales, porque la mina es un ejemplo de lo que le sucedió a la gente, que ahorita, si ustedes revisan el periódico de Sonora, ahorita Cananea arde literalmente, porque los afectados por el río Sonora han parado la mina, han quemado automóviles, han hecho una cantidad
de movimientos sociales alrededor de lo que significa este cambio en la mina. Es decir, de alguna manera buscamos con ello visibilizar el norte de México. Buscamos con ello visibilizar las agrosidades como un dispositivo para resolver y solucionar de manera concreta a través de políticas públicas municipales de nueva generación los procesos que incorporan la mejora para la gente que está ahí. Ya no podemos seguir pulverizando a la población. Bien, para cerrar, me gustaría señalarles que conmigo está aquí acompañando Dominique Silvestre, la presidenta general de la Red ALEC, que nos ha acompañado en los últimos 2 años a todas estas vueltas, a las horas carro que hemos hecho por carretera, por la sierra, por donde sea, por el mar, y que los invito a revisar uno de los artículos científicos que hemos sacado, que se llama La Organización Social del Mar, como parte de este tipo de proyectos que ahí se ha demostrado. Es decir, lo humano está en el mar y lo humano, de alguna manera políticamente, tiene formas de afectar todo lo que es el proceso marino, en todo lo que es las playas y todo lo que es el Golfo de California en Sonora, Sinaloa y las Bajas. Muchas gracias.